MD, que provenía de una fábrica. Como ya es costumbre, nosotros siempre vamos a empezar en un determinado orden. Entonces, como hoy día vamos a hablar netamente de endometrio, vamos a hacerlo desde la historia, vamos a hacer anatomía, un poquito de fisio, definición, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento de esta patología. Como siempre, por favor, chicos, esta vez como no estoy tomando el examen de entrada, no puedo saber si me han leído o no me han leído el tema, necesito que participen. Ok, entonces son libres de levantar la manito para poder participar. Ok. Esta patología es ya bastante conocida desde mucho antes. Hay relatos desde 1900 que, por ejemplo, Callen hablaba de una lesión precursora o una lesión precáncer. ¿Ok? Ya en 1947, con el avance de lo que es la microscopía, ya Gusberg habla de una hiperplasia adenomatosa, porque nota que las glándulas van cambiando de forma, se van haciendo o se van ensanchando según lo que él manifiesta. Para 1963, ya Beutler habla de una hiperplasia glandular, porque recién en esa época se habla del endometrio como glándula como tal. ¿Ok? En 1949 es la primera clasificación de la patología endometrial que podemos nosotros encontrar. Ahora, si ustedes ven, en 1900 se hablaba Callen de una lesión precursora, pero como se fue transcurrir el tiempo, esa noción fue perdiendo importancia y solamente se hablaba de una transformación del endometrio, pero no tal como precursora de cáncer. Hablaban de que era cáncer o simplemente era endometrio normal. Ya en 1972 se da la asociación de la hiperplasia endometrial como precursora de cáncer. ¿Listo? Recién ahí es una asociación. En 1975, lo que es la OMS ya da la primera clasificación en la cual habla de una hiperplasia quística, de una hiperplasia adenomatosa y de una hiperplasia atípica. Con el transcurrir de la clase vamos a ver nosotros que va a haber múltiples clasificaciones y esto se va a deber principalmente a que es una clasificación anatomopatológica y mucho va a depender de la experiencia y en todo caso del parecer del patólogo que está leyendo la lámina. ¿Ok? Listo. Ahora, el órgano que hoy día nosotros estamos estudiando, ya lo hemos visto anteriormente cuando hicimos en la primera parte del curso Anatomía y Fisiología, ¿verdad? Entonces, ustedes saben muy bien que el endometrio como tal, listo, cambia de forma en el transcurso de lo que es el ciclo. Aparte de eso, este cambio va a estar regulado netamente por componente hormonal. Y este componente hormonal específicamente es a base de FSH, LH y a su vez de estrógenos y progesterona. En la clase de hoy vamos a ver que a nivel de endometrio, netamente vamos a hablar de receptores estrogénicos tipo alfa, tipo beta, ¿ok? O de los receptores de progestágenos tipo A o tipo B, ¿ok? Ahora, vamos más adelante. Ok. Ahora, vamos a disgregar un poquito lo que es ese órgano como tal. El endometrio va a tener dos capas, una capa basal y una capa funcional, ¿verdad? Si ustedes recuerdan esto. La capa funcional es la que se pierde con cada episodio de catamenia. A su vez, anatómicamente, en esta capa basal está nutrida por lo que es la arteria recta, mientras que en la transición de lo que es la capa basal con la capa funcional están las arterias espirales y mucho más a la superficie, ¿ok? Vamos a ver que estas arterias se van haciendo más finitas, ¿ok? ¿Qué más con esto? Más adelante vamos a ver más características, ¿ok? Ahora, ustedes saben que tenemos
dos tipos de endometrio, dependiendo del ciclo en el que estamos, ¿verdad? En qué parte del ciclo. En el endometrio normal vamos a encontrar un endometrio proliferativo. ¿Y cuál es la característica de este endometrio proliferativo? Que la proporción entre la glándula y el estroma es menos del 50%. En la imagen que ustedes están viendo acá, en la imagen que ustedes pueden lograr, ven claramente donde hay zonas de estroma donde no encontramos lo que es la glándula endometrial. ¿Listo? Por eso decimos que es un endometrio proliferativo, que si nosotros lo comparamos con la imagen que sigue, ¿listo? La proporción entre glándula y estroma ya no es menos del 50%. Por el contrario, es más de un 50%. Ya no vamos a ver tanto estroma como en el endometrio proliferativo, pero a su vez, estas glándulas, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a organizar. Pero a pesar de todos estos cambios, la característica principal de lo que es un endometrio secretor es que no hay mitosis. Ok, listo. Vamos ahora a un componente histológico. La fase, la fase proliferativa, ok, aquí nosotros vamos a ver que hay un mayor número de lo que son los receptores estrogénicos alfa beta. ¿Listo? Pero si comparamos entre el número de receptores estrogénicos a nivel de glándula y de estroma, nosotros vamos a ver que es equiparable, tanto de estrógenos como los receptores estrogénicos. Ahora, en las glándulas que vamos a ver nosotros que son unas glándulas rectilíneas y los núcleos son pseudoestratificados. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos a la fase secretora. En la fase secretora nosotros vamos a tener su división a su vez en tres. ¿Cuáles son? Una fase precoz, una intermedia y una tardía. ¿Cuál es la fase secretora precoz? Del día 16 al día 19. ¿Qué vamos a ver nosotros acá? Vamos a ver un descenso de los receptores estrogénicos. Ahora, el pico máximo de los receptores estrogénicos vamos a encontrarlo en el día de ovulación, más o menos día 14. ¿Ok? Ahora, los receptores progestágenos, si ustedes ven, siguen en igualdad de cantidad. Las glándulas, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que las vacuolas están conteniendo glucógeno y a su vez vamos a encontrar supranucleares. En el estroma vamos a encontrar células redondas pero poco diferenciadas. ¿Listo? Ahora, en la fase intermedia, día 20 a 23, si bien es cierto, hemos visto nosotros que los receptores estrogénicos están disminuyendo, en esta fase aún disminuyen más, pero hay un pequeño aumento o simplemente el descenso no es tan dramático para el receptor de tipo B. ¿Ok? Listo. Ahora ustedes dirán por qué en sí es importante. El receptor tipo B y el receptor estrogénico beta y el receptor progestágeno tipo B están asociados a cáncer de endometrio. Específicamente, por ejemplo, el receptor de progestágeno tipo B está presente en el 50% de pacientes con cáncer de endometrio. ¿Listo? Ok. Estábamos en la fase intermedia. Decíamos que en el día 20 a 23, ok, nosotros vamos a encontrar ya las glándulas, las vamos a encontrar, digámoslo así, más rechonchitas. Dime, Karen. Karen. 23, ¿ok? Vamos a encontrar ya en el estroma, por ejemplo, vamos a encontrar edema, vamos a encontrar cambios estructurales a nivel de este estroma, vamos a encontrar a las arterias espiraladas en mayor número y mejor organización, ¿ok? En la primera parte del curso, cuando nosotros hacíamos el esquema de cómo iba creciendo el endometrio, hacíamos un claro ejemplo. A ver, vamos a ver. Karen, ¿estás ahí?
Karen Lima. Yasmín Tafur. Yasmín. Efecto que tenía el estrógeno y el progestágeno en la segunda fase en cuanto al estroma y a las glándulas. ¿Cuál era lo importante para cada uno de ellos? ¿Sí? ¿No? No, el endometrio está engrosándose, creciendo de forma paulatina, ¿ok? Listo, y eso es en todo el ciclo, ¿verdad? Pero nosotros habíamos dicho, por ejemplo, a ver, van a disculpar el pulso. Ay, Dios mío. Esta es mi línea de tiempo, ¿verdad? Ok, no va a ser tan exacta, digámoslo así, este es el día 14. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que ha venido haciéndose durante este ciclo? Vamos a hacer los ejemplos, y creo que lo hice anteriormente, con ladrillitos. ¿Sí? Ok. Entonces, en la primera fase del ciclo, ¿qué es lo que hace el estrógeno? Hace esto de acá. Hace que la glándula vaya creciendo. ¿Sí? ¿Alguien ya se acordó? ¿Qué es lo que pasa con la progesterona en la segunda fase? Nadie, Dios mío. Karen, que ya se unió a la sesión. Detiene la hiperplasia endometrial. Uno es ya, pero lo más importante, ¿qué hace la progesterona? Dime, Jean-Pierre. La maduración del tejido endometrial, doctora. Ya, también. ¿Qué más, chicos? Aumento el volumen de las glándulas, de los vasos Ya, sanguíneos. ¿qué más? No estoy viendo a quién está levantando la manita, así que participen activamente nada más. Doctora, ¿no mantiene también el endometrio? Exacto. La progesterona que hace en la segunda fase le da estabilidad a este endometrio. Dibujante no soy, chicos, así es que comprenderán lo desordenado que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el endometrio ha ido creciendo, ¿listo? Si este endometrio no tiene lo que es un sostén, ¿qué pasaría? Caería, ¿listo? Entonces, para que esto no suceda, ¿qué es lo que hace la progesterona al estroma? Hace como que si fuese el cemento. Pega y le da estabilidad al estroma. ¿Ok? Este es uno de los componentes más importantes. Esta es una de las explicaciones, el por qué nosotros podemos ver HUA o HUD. ¿Ok? Listo. Ok. Vamos a seguir en lo que nos quedamos. Ahora sí vamos a poder entender un poquito más rápido esta diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, los receptores van disminuyendo, ¿verdad? Pero específicamente lo que son los estrogénicos, siendo el menor número en la fase intermedia. Ahí donde, por ejemplo, si habían 100 receptores, solamente van a haber 20 receptores de estrógeno. Ahora, si habían 100 receptores de progesterona, van a haber 50. Van a bajar a 30. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Esos receptores de progestágeno se vuelven más potentes. Es por esto que hacen que la estabilidad de la glándula sea mejor. ¿Ok? Y nuevamente, se dan cuenta que los cambios que nosotros podemos observar a nivel de receptores es específicamente a nivel del receptor tipo B. Por esa es la explicación cuando hablemos nosotros de cáncer de endometrio, por qué la afectación de este receptor. ¿Ok? Listo. Ahora, en la fase tardía, ¿ok? Ustedes saben muy bien que si estoy lo más cercano
al día 27 o día 28, nuevamente se activan los receptores estrogénicos y estos receptores estrogénicos se activan de forma potencial. ¿Ok? Listo. Pero esto va a ser específicamente a nivel de estroma. En cambio, en la glándula todavía van a desaparecer por completo. Esto lo más cercano al día 28, porque hay la caída y se da la catamenia. Ok, ahora, ¿qué pasa en la fase menstrual? En la fase menstrual definitivamente todos mis receptores no aparecen por una cuestión que se ha descamado. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver a nivel glandular? La ruptura de las glándulas. A nivel del estroma, ¿qué vamos a encontrar? La trombosis vascular, el infiltrado leucocitario y el infiltrado linfocítico. Que si esto, si ustedes recuerdan lo que es dismenorrea, ok, esa era la causa del dolor. ¿Recuerdan? Ok. Ahora, ya hemos hablado un poquito de anatomía, de histología y de historia. Vamos a lo que es hiperplasia como tal. ¿Qué es la hiperplasia? Es la proliferación glandular en forma, tamaño, pero que se caracteriza porque hay un aumento de la relación glándula-estroma. ¿Ok? Otros también pueden decir que es un conjunto heterogéneo de lesiones patológicas que van desde lesiones de proliferación que son reversibles hasta lesiones precursoras de cáncer. ¿Ok? Listo. Ahora, para verlo más o menos con imágenes, este es el cambio que yo puedo ver en la glándula. ¿Ok? Puedo encontrar lo que es mi glándula normal con sus capas. Puede haber ya una hiperplasia, ¿ok? Donde ustedes ya están viendo que hay el cambio a nivel de del 1 de la glándula y 2 a nivel estromal. ¿Ok? 3 ya displasia. ¿Por qué estoy viendo displasia? Porque veo afectación netamente del núcleo y ya pues netamente lo que es el cáncer. Ok, epidemiológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? En premenopáusicas asintomáticas, ok, la hiperplasia simple la vamos a encontrar en menos del 5%. Ya con atipia, menos del 1%. En aquellas pacientes que son premenopáusicas, pero tienen un sangrado normal, estas pacientes tienen aproximadamente el 20% de estas pacientes padecen de algún tipo de hiperplasia endometrial. ¿Ok? Ahora, en las posmenopáusicas va a depender del tipo. Por ejemplo, si es sin atipia, es solo un 4%. Si es con atipia, me voy hasta un 24%. Alguien me podría decir, doctora, pero ¿por qué en las premenopáusicas el porcentaje es alto y en la posmenopáusica, por ejemplo, usted me está mostrando un valor de un 4%? ¿Sí? Ok, la respuesta es porque en las premenopáusicas, ustedes saben, cuando han hablado o cuando han hecho la clase de climaterio, han visto que hay unos cambios hormonales. En estos cambios hormonales hay picos de estrógeno y eso produce la hiperplasia endometrial. Esa es la explicación. En cambio, en una posmenopáusica definitivamente no tengo este componente. Y es netamente del órgano como tal, pero que no depende de hormona el que está produciendo la patología. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos a explicar por qué sucede esto. Y específicamente vamos a empezar por lo que es la cuestión genética. ¿Ok? En sí, los genes más atribuidos para lo que es hiperplasia endometrial es lo que ustedes están viendo ahí. El gen PT, que se presenta en la hiperplasia cuando este gen se inactiva. El gen CRAS, cuando se muta este gen. Cuando hay inestabilidad de los microsatélites, que ustedes saben que los microsatélites son la regeneración del componente cromosómico, ¿verdad? Ok. Cuando esto de acá se pierde, se da la hiperplasia. Cuando hay alteración del P53, del P16 también. Del P53 con una mutación, en cambio del P16 cuando hay una
inactivación. Cuando está en mención el beta-catenina es mutación. En cambio, el E-caderina es pérdida. Cualquiera de estas alteraciones me va a producir a mí hiperplasia endometrial. Y esto a su vez un riesgo y no necesariamente cáncer de endometrio. No se traumen, por favor, ¿ok? No se traumen, que esto es para cuestiones de que me conozcan. Vamos ahora a disgregar lo más importante, que es el petén, ¿ok? Este petén, ya hemos dicho, ¿cuándo sucede la hiperplasia endometrial? Cuando hay inactivación de este gen. Este gen está ubicado en el cromosoma, ahí tienen el cromosoma 10, ¿ok? ¿Cuál es la característica de este gen? Que es un supresor. Por eso que cuando se inactiva este gen, se da la hiperplasia endometrial. ¿Qué es lo que hace este gen? Regula el ciclo y regula la apoptosis. Por consiguiente, si esto no sucede, se genera la hiperplasia. Va a haber una migración celular descontrolada y la diferenciación celular tampoco va a estar bajo un determinado orden. Ahora nos vamos con el MIS, que es la inestabilidad de microsatélites. Son los dos factores más estudiados en lo que es la historia de la hiperplasia endometrial. ¿Qué es lo que hace el MIS? En sí, repara la pérdida de algunos genes. Y esto a su vez evita que haya eventos que vayan a propiciar la aparición de tumoraciones de origen maligno o que se produzca la carcinogénesis, ¿ok? Al no haber este gen, ¿qué es lo que pasa? Que esta corrección de errores no se va a dar. Por consiguiente, va a pasar inicialmente a una hiperplasia, posteriormente a cáncer de endometrio. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cuáles son los factores que yo sí puedo manejar? Porque los que ya les he mencionado son netamente cuestiones genéticas. Pero hay otros factores asociados. Los ambientales, los hormonales, los genéticos que hemos hablado, los reproductivos y los médicos. Entonces, acá sí van a participar ustedes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo un recordaris, porque al final al cabo ya estamos terminando el ciclo de ginecología, ustedes van a sacarlo por una cuestión de lógica, ¿ok? Araceli. Doctora, Cuéntame, ¿me Araceli, si escucha? yo te digo factores de riesgo de tipo médicos, ¿cuáles serían mis factores de riesgo para tipo médicos? Doctora, ¿me escucha? Sí. Ya, sino que no se puede activar. Por ejemplo, al realizar algún procedimiento, doctora. ¿Qué procedimiento? Porque Mm, puedo hacer una extracción del diente y no creo que una extracción del diente tenga que ver con hiperplasia no, endometrial. un procedimiento a nivel de algunos órganos reproductores femeninos, doctora. Por Igual, ejemplo, a ver, al realizar una mm, podría ser al realizar una histerectomía, al sacar el útero, o también a ver, te voy a en ayudar. procedimientos. A ver, escúchame, Araceli. Yo he dicho que el endometrio y todo lo que tenga que ver con el endometrio es en respuesta hormonal, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Listo. ¿Qué patologías están asociados a trastornos hormonales que ya hemos revisado en el curso? A ver, te voy a dar 3 opciones. ¿Ok? Te voy a dar 3 opciones. Embarazo, síndrome de ovario poliquístico y diabetes. ¿Cuál de esas 3 Doctora, no pertenece? ¿cuál no pertenece? Ajá, ¿cuál no sería un El, factor de riesgo para la, hiperplasia endometrial? la diabetes, doctora. No, Araceli, concéntrate, tú eres una buena alumna. A ver, ¿alguien que me ayude, por favor? El embarazo, doctor. El embarazo. Listo. ¿Quién habló, por favor? Listo, Lisette. Cuéntame, ¿por qué motivo
el síndrome de ovario poliquístico y lo que es la diabetes sí formaría parte de factor de riesgo para hiperplasia endometrial. Doctora, por el factor hormonal, porque el síndrome de ovario poliquístico va a ser una anovulación crónica. Ya. Y leí que tenía un riesgo relativo de 3 veces. ¿Qué más? Y diabetes de 2. Listo. A ver, 1. El síndrome de ovario poliquístico es una condición médica que me puede dar hiperplasia justamente por los ciclos anovulatorios. ¿Y qué pasa cuando nosotros no tenemos los ciclos ovulatorios? Si recuerdan, no pasamos a la segunda fase del ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos expuestos en mayor tiempo a carga estrogénica, más no a carga de progestágenos. ¿Sí? Ahora, la diabetes está asociado de forma directa con lo que es obesidad y una obesidad a nivel central, a nivel de abdomen. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos obesidad a nivel tipo centrípeta? Vamos a tener conversión de estrógenos de tipo periférico, ¿verdad? Nuevamente, los estrógenos van a estar aumentados. Ahora, vamos por los ambientales. Tatiana. Tatiana Sotomayor. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. Dime ahora, con los médicos, ¿qué tipo de factores de riesgos ambientales podría yo decir que afectan para tratar una hiperplasia endometrial? Tatiana. Doctora, los que llevarían también a lo que son trastornos hormonales. ¿Cuál, Tatiana? El clima cálido. El clima cálido. No le entendí bien la pregunta. A ver, factores ambientales que se comporten como factores de riesgo. Ambientales. En factores ambientales son netamente ya cuestiones higiénico-dietéticos, ¿verdad? Por ejemplo, los países desarrollados en comparación con nosotros tienen mayor grado de obesidad por el tipo de alimentación que tienen. Por ende, va a haber obesidad. ¿Listo? El consumo de alcohol, el consumo de cigarros, netamente eso. Los hormonales, definitivamente, cuando hacemos, por ejemplo, tratamientos de fertilidad, ¿ok? Que no han sido bien manejados. Los genéticos, que ya los hemos estudiado, y los reproductivos, que tienen que ver cuanto mayor número de paridad tenga esta mujer, ¿ok? Obviamente va a haber menos tiempo de exposición a lo que son estrógenos. Por consiguiente, va a haber menos probabilidad de hiperplasia endometrial. Por eso les digo, sacamos todo por deducción. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos ya a mencionarlos de forma general. A mayor edad, mayor factor de riesgo. Tratamiento con estrógenos, lo habíamos dicho, de 2 a 10 años. ¿Listo? El tratamiento de cáncer de mama con tamoxifeno me aumenta el riesgo a 2. Uno, por el crecimiento, y otro porque la glándula puede migrar hacia el cáncer. Menopausia tardía o menarca precoz por el tiempo de exposición a estrógenos. La nuliparidad también. El síndrome de ovario poliquístico, como ya hemos dicho, al no tener la segunda fase, vamos a estar con mayor tiempo de exposición a lo que son los estrógenos. ¿Ok? Ok. Ok. La obesidad y la diabetes ya lo hemos mencionado. Ahora, el síndrome de Lynch, ustedes saben que es una condición genética que predispone al paciente que lo padece a mayor incidencia de cáncer de colon de tipo no polipósico. Pero a su vez también
está en estrecha relación con lo que es hiperplasia endometrial. De un 22 a un 50% de pacientes que puedan padecer el síndrome de Lynch van a aparecer con hiperplasia endometrial. El síndrome de Codwin específicamente es la predisposición genética por la cual son formadores de tumores benignos tipo los amartomas. Entonces, estos pacientes también pueden formar lo que es la hiperplasia endometrial en un 13 a un 19%. ¿Ok? Listo. Listo. La obesidad. Como ya lo habíamos explicado, tiene que ver netamente con lo que es la conversión a nivel periférico de estrógenos, ¿verdad? Específicamente a nivel de tejido adiposo, que en primera instancia va a convertir a androstenediona y va a terminar en estrona. ¿Ok? Pero a su vez, en estas pacientes nosotros vamos a observar la disminución de las globulinas fijadoras de hormonas sexuales, los ciclos anovulatorios. Y esto vamos a encontrar mayor relación con el índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de hiperplasia endometrial. Hay una relación, por ejemplo, si una paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, no solamente tiene mayor predisposición a hiperplasia, sino que esta hiperplasia sea con atipia. ¿Ok? Listo. La anovulación crónica, como nosotros ya lo habíamos mencionado, en quienes nosotros vamos a encontrar esto de acá de la anovulación crónica. En ovario poliquístico, en aquellas pacientes que tienen producción fuera de lo que es el ovario, sin oposición de progesterona, o también que demos terapia de reemplazo hormonal sin progestágenos en la segunda fase, ¿ok? La menarca precoz o en aquella época en la cual estamos pasando en la transición de la menopausia. Listo. El ovario poliquístico, el 25% de pacientes puede hacerme hiperplasia endometrial. ¿Y esto por qué? Porque el síndrome de ovario poliquístico está asociado a lo que es la obesidad hasta en un 63%. ¿Ok? Pero si ustedes recuerdan la clase de síndrome de ovario poliquístico, no todas las pacientes son obesas. Hay algunas que son delgadas, pero en las que son delgadas se debe más que todo a lo que es la intolerancia a la glucosa. ¿Ok? Listo. El tamoxifeno, que es netamente ya cuando vamos a hacer el tratamiento de cáncer de mama, ok, ustedes saben que es un receptor selectivo de estrógenos y vamos a encontrar riesgo dependiendo del tiempo del tratamiento y de la dosis que se da, ok. Ahora, el tamoxifeno sí está en relación directa con lo que es hiperplasia endometrial, pólipos endometriales, carcinoma y sarcoma. Ahora, los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos en sí es una postura bastante controversial. Algunos dicen que aumentan el riesgo, otros disminuyen el riesgo. Eso fue bastante aceptado hasta hace 10 años atrás, cuando salió lo que es el estudio WI. Si ustedes recuerdan la clase de menopausia, se debió hacer mención que este estudio sale en contraposición de lo que es la terapia de reemplazo hormonal, porque se dijo de que el estrógeno estaba asociado a cáncer, hiperplasia endometrial, cáncer de mama y cáncer de ovario. Hasta la actualidad hay algunos que todavía ponen en duda los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal basándose en este estudio. Pero posteriormente se ha hecho estudios de mayor envergadura en la cual se ha demostrado que el estudio WI fue bastante sesgado y que de por sí trajo muchas merma o mucho retraso en lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, el uso de estrógenos siempre debe estar asociado al progestágeno siempre y cuando la paciente tenga útero. Si la paciente no tiene útero, obviamente mi terapia va a ser con estrógenos. ¿Ok? Listo. Ok, los factores genéticos, nosotros ya lo hemos estudiado de sobremanera. Ok, listo. Los factores que me van a proteger a mí. ¿Cuáles son los factores protectores?
1, los anticonceptivos. Vamos nuevamente a usar la lógica. A ver, Blanca Guacho, ¿estás ahí? Blanca la una. Blanca. Doctora, no sé, doctora. ¿Cómo que no vas a saber? Ya vamos a terminar, gineco. ¿Qué hacen los anticonceptivos orales a nivel de endometrial? Van a... No sé, doctora, no se me ocurre nada. Uy, Dios mío. Voy a repasar. Exacto. Hay una atrofia endometrial. Es una atrofia endometrial provocada, ¿verdad? Entonces, si yo evito que ese endometrio crezca, obviamente voy a tener menos probabilidades de que en algún momento se degenere. Por eso es que los anticonceptivos son un factor protector. Y ahora, si voy a seguir esa misma lógica, el tabaquismo, ¿cómo le protege a una posmenopáusica? David Alarcón. Doctora, Dime. bueno, lo que leí es que el tabaquismo va a estimular el metabolismo hepático de los estrógenos, ¿no? Y va a disminuir lo que es de la proliferación endometrial. Ok, está bien. Listo. El ejercicio, obviamente, por disminución de la grasa periférica, ¿verdad? Y el café, la misma explicación que el tabaquismo. Listo. La clasificación. Como ustedes pueden ver, la clasificación ha pasado en diferentes etapas. Una de las más conocidas es la de Camper, en la cual me hablaba de hiperplasia benigna, hiperplasia tipo 1, hiperplasia típica tipo 1, hiperplasia típica tipo 3. Listo, de ahí han ido cambiando de denominaciones y jugando con el tipaje, ¿ok? Luego, la más importante, en el año 66, aparece lo que es la quística, adenomatosa, aplásica y lo que es el carcinoma in situ. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con endometrio es muy subjetiva la clasificación y ese ha sido el problema para poder trabajar de forma unánime, ¿ok? Listo, entonces, por eso que vamos a conocer un poquito la más conocida, que es la clasificación de la OMS. Esa es la que empieza a dar un orden a lo que es hiperplasia. La hiperplasia simple sin atipia es en la cual simplemente hay un crecimiento de la glándula. Hiperplasia compleja pero sin atipia, ya yo voy a ver alteración de la estructura más no del núcleo. La hiperplasia simple, nuevamente, voy a ver yo la alteración de la glándula en forma y tamaño, ¿ok? Pero ya encuentro determinada atipia. Y la compleja con atipia ya se altera absolutamente todo. ¿Ok? Listo. Ahora, esta es la clasificación que se está manejando por muchas entidades hospitalarias. ¿Por qué? Porque esta de acá ha sido la más estudiada y la que más ha dado un porcentaje de probabilidad de progresión a cáncer. ¿Cómo así? Por ejemplo, las hiperplasias simple, el riesgo de progresión es 1%. La compleja, 3%. La simple pero con atipia, 8%.
la compleja con atipia, 29%. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que tengan atipia, ¿ok?, los expone a un mayor riesgo. La simple pasó del 1%, pasó hasta un 8%. ¿Ok? Listo. Y por consiguiente, lo que es la compleja también se expuso en mayor grado. Si ustedes se dan cuenta, más o menos, es de 1 a 7, 1 a 8, el cambio brusco que uno puede tener. ¿Ok? Ahora, en los tiempos, la simple sin atipia en 10 años. La simple con atipia, 4 años. Cuando hay atipia, a ver, vamos a resumirlo más facilito. Las que no tienen atipia, que es esta de acá y esta de acá, tienen mayor tiempo de ventana. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de progresión hacia un cáncer es más largo. Más o menos se ha calculado 10 años. En cambio, las que tienen atipia, este tipo de ventana se acorta. Por ejemplo, a 4 años. ¿Ok? Listo. Esto cambia. ¿Por qué cambia? Si ustedes se dan cuenta, en esta clasificación que yo les pongo, era simple, sin atipia, simple, con atipia, hipercompleja, sin atipia, compleja, con atipia. Pero, ¿qué es lo más importante en esto? Si tiene atipia o no, ¿verdad? 1, porque expone el riesgo, y 2, por mi tiempo de ventana, ¿verdad? Entonces, esto de acá lo entiende la OMS y cambia la clasificación. ¿Ok? ¿Cómo así la cambia? ¿Listo? Simplemente lo pone si la hiperplasia tiene atipia o no tiene atipia. Ahora, de ahí, si tiene atipia, pasa, es el borderline. Del borderline pasa al carcinoma. ¿Ok? Esto es la clasificación del OMS, está vigente desde el 2010. ¿Ok? Y esto es más o menos cómo en la actualidad se está manejando de acuerdo a las diferentes escuelas. Si ustedes recuerdan, yo les presenté primero la clasificación de la OMS, en la cual ponía sin atipia, con atipia, compleja, sin atipia, compleja, con atipia, ¿verdad? Y recién llegaba al carcinoma. ¿Ok? Esto ha cambiado. ¿Listo? A sin y con atipia, punto. Borderline y carcinoma. Pero si yo quiero trabajar con las probabilidades de cáncer, está presente la clasificación de 1995. ¿Listo? Ahora, haciendo la comparación con otras escuelas, por ejemplo, la hiperplasia, la europea, no se hace tanto problemas. O es hiperplasia o es neoplasia. Punto. Y ese es más o menos el esquema. Listo. Ahora, ¿por qué cambia la OMS? Para que haya mejor comprensión en diferentes complejos hospitalarios, para que no haya esa cuestión tan subjetiva. Ahora, cuando hablamos de borderline, ¿ok? Ya es una estructura perdida, pero que a su vez yo lo puedo enseñar a otra persona y esa también va a estar de acuerdo conmigo. Y esto netamente se debe a lo que es la transición entre la hiperplasia endometrial y el carcinoma se hace de forma más sencilla. Ahora, las categorías por las cuales la OMS cambia esto o define claramente cada una de las categorías tiene que ver con la atipia nuclear y el grado de hacinamiento y su complejidad. Si ustedes recuerdan, la glándula va ordenadita, así como les ponía yo mis ladrillitos, van ordenaditas. En cambio, en la hiperplasia, cuanto más severa es o cuanto más comprometida está, va a haber un completo desorden, un hacinamiento. No voy a encontrar, así quiera yo, una estructura armada. ¿Listo? Ok. Entonces, en la hiperplasia simple, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Voy a encontrar esas glándulas de distribución irregular,
pero voy a encontrar todavía estroma, ¿ok? ¿Puede tener este estroma un componente hiperplásico? Sí, pero es mínimo. En su mayoría las glándulas son redondas o tubulares, pero la mitosis todavía está ausente en la mayoría de los casos. Para algunos puede estar presente. En la compleja, ahí sí va a cambiar completamente. Ya no voy a ver mucho estroma. ¿Por qué? Porque se va a perder la proporción de la glándula con estroma. Esa proporción es por encima del 50% a expensas del estroma. ¿Ok? Voy a encontrar un mayor número de glándulas. Estas glándulas van a estar desorganizadas, como no van a tener espacio a nivel de estromas, ¿qué va a pasar? Va a haber una evaginación luminal. Va a haber aquí, sí o sí, va a haber mitosis. Ok, listo, ya estamos por terminar. ¿Cuál es el cuadro clínico típico? Sangrado. Ese es el 90% de mi cuadro clínico. Pero yo tengo que hacer mi unidad clínica. Yo lo voy a catalogar como un sangrado uterino normal. Si estoy ante una población joven, obviamente mi primera causa de sangrado no va a ser la hiperplasia, ¿verdad? Va a ser cuestiones de anovulación. ¿Listo? Pero esto va a cambiar si yo estoy ante una posmenopausia. En una posmenopáusica va a cambiar el esquema. ¿Qué es lo primero que voy a pensar? Que se trata por atrofia endometrial. Lo segundo es hiperplasia y los pólipos endometriales. Y lo tercero es el cáncer endometrial. En frecuencia, hiperplasia y pólipos. ¿Ok? Ay, ya me resfrié. ¿Listo? Ok. ¿Cómo hago yo mi diagnóstico? El diagnóstico de la hiperplasia endometrial es netamente anatomopatológico. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos casi todos los años en casi toda la población femenina es la citología cervical. Entonces, yo puedo encontrar glándulas atípicas en el Papá Nicolau. ¿Listo? Entonces, ya cuando encuentro yo algún tipo de alteración o células que no es propia ubicación, puedo tener un riesgo de hiperplasia endometrial. Pero recuerden que esto es de forma indirecta. No es el diagnóstico idóneo. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo yo voy a manejar a las pacientes? Por ejemplo, tenemos el consenso de la NCC, en la cual da recomendaciones para manejar a las pacientes con cáncer de mama, en las cuales yo estoy haciendo el uso del tamoxifeno. Entonces, estas pacientes merecen y ameritan el seguimiento de forma rutinaria. Tengo que tener una ecografía antes del tratamiento, a los 6 meses del tratamiento, y debo seguirlas de forma anual posterior a la primera toma de la ecografía. ¿Ok? Eso siempre y cuando tenga útero intacto. Ahora, para netamente endometrio, ¿ok? Tengo que tener puntos de corte. Mis puntos de corte para posmenopáusicas es mayor de 4 milímetros. A ver, vámonos un ratito, por favor. No te entendí la pregunta, pero ahorita lo leo. ¿Ok? Ahora, como les decía, el diagnóstico, se me ha movido la diapositiva, chicos, disculpen. El diagnóstico yo lo voy a tener que hacer por unidad clínica. Uno, lo que es antecedentes. Depende. Ahorita te explico por qué, Tiziana. Unidad clínica en el sentido a qué tipo de pacientes estoy manejando, los antecedentes que estoy manejando, ¿ok? Y cuáles son las herramientas por las cuales yo puedo llegar al diagnóstico de hiperplasia. Primero, netamente voy a comenzar con el cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Sangrado vaginal, una hemorragia uterina normal. ¿Listo? ¿Qué es lo que hago siguiendo? La ecografía transvaginal. Pero yo tengo que tener claro mis puntos de cortes. Ustedes saben que en población premenopausia, mi punto de corte son 16 milímetros. En posmenopáusicas,
Depende si está con terapia de reemplazo hormonal o está sin terapia de reemplazo hormonal. ¿Ok? Listo. Si en mi ecografía yo encuentro, ok, un engrosamiento endometrial y no tengo completa seguridad de que se trate de una hiperplasia, ¿a dónde paso? A la histerozono. Porque voy a expandir la cavidad y puede tratarse de un pólipo, porque ya dijimos que es lo que le acompaña a la hiperplasia, ¿verdad? Listo. No me sale absolutamente nada, paso a la biopsia endometrial. La biopsia endometrial puede ser a ciegas, con una cureta de Novak, como ya lo habíamos visto, o puede ser una biopsia dirigida por histeroscopía. Nuevamente, ¿cuál es el diagnóstico de hiperplasia endometrial? Es anatomopatológico, por consiguiente, la biopsia directa o dirigida. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cuáles son mis diagnósticos diferenciales? Dentro de las benignas, lo más común es pólipos. Otras cosas que me pueden hacer el pólipo, ¿por qué es la principal? Porque aparte de que me produce el sangrado, me produce engrosamiento endometrial. ¿Ok? En cambio, la adenomiosis, ustedes saben que es netamente alteración del cuerpo uterino. Miomas uterinos va a depender de la posición de esos miomas. Las iatrogénicas, netamente con anticoagulantes, esteroides, quimio o el uso de anticonceptivos. Enfermedades sistémicas, que ya las hemos revisado, desde trastornos de coagulación, hipotiroidismo, afectación renal o hepática de tipo crónica, y las malignas, definitivamente las que abarcan todo el tracto genital inferior. ¿Cuáles? Cervicouterino, endometrio, vagina, vulva. ¿Ok? Listo. Ahora, lo más importante que me hace sospechar a mí de una hiperplasia, ¿cuál es? 1, el sangrado. 2, el hallazgo ecográfico alterado. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar. Si yo estoy en la primera fase del ciclo, ¿cómo voy a encontrar mi endometrio? Mi endometrio lo tengo que encontrar lineal. ¿Listo? Es una característica tipo, mide de 3 a 5 milímetros. En mi fase proliferativa va a llegar a 8 milímetros, ¿ok? ¿Y cuál es la característica aquí? Voy a encontrar la diferenciación clara de cada una de las capas del endometrio. Por eso es que ecográficamente yo encuentro el grano de café tipo, ¿ok? Porque puedo discernir las dos capas. Ya cuando estoy en una fase secretora, esta estructura trilaminar se pierde y solamente veo un complejo hiperecogénico. Esto máximo me debe de medir 16 milímetros. Para algunos autores lo jalan hasta 18, pero para nosotros, para motivo de examen, es 16. ¿Ok? Listo. Ok, entonces, vamos ahora a una cuestión de las posmenopáusicas. ¿Qué dijimos con las posmenopáusicas? Mi punto de corte es más de 4 milímetros. Esto según quién? La COG. ¿Ok? Porque si yo voy a revisar otra bibliografía, puedo encontrar mayor de 4.5, mayor de 5 milímetros. ¿Listo? Entonces, para nosotros seguimos la escuela americana. Entonces, es más de 4 milímetros. ¿Qué pasa si yo encuentro una ecografía transvaginal más de 4 milímetros? No sospecho de pólipo o ya le hice la hidrosono y no hay pólipos, paso a hacerle la biopsia. La biopsia puede ser a ciegas o de forma visualizada. ¿Ok? Listo. El punto de corte de 5 es utilizado por la Sociedad Europea. Ellos ponen el punto de corte 5 porque tiene mayor sensibilidad y especificidad. Pero la más aceptada, y nuevamente para motivos nuestros y del examen, el punto de corte es 4. Ahora, si ustedes recuerdan, anteriormente les dije, va a depender
si está con terapia de reemplazo hormonal o no está con terapia de reemplazo hormonal. ¿Ok? Si está con terapia de reemplazo hormonal, ¿ok? Mi punto de corte cambia. Mi punto de corte ya no va a ser 4. Mi punto de corte va a ser 7. ¿Ok? Entonces, mi punto de corte para aquellas pacientes que tienen terapia de reemplazo hormonal, entonces es mayor de 7 milímetros. ¿Ok? Listo. Ok. Ahora, el tratamiento, ¿de qué va a depender? Mucho tiene que ver la edad. ¿Ok? Si es premenopáusica, va a tener que ver netamente con la paridad. Si está satisfecha, no está satisfecha. Si está satisfecha, puede optar por el quirúrgico desde ablación endometrial hasta histerectomía si se repite por 2 años consecutivos el diagnóstico de hiperplasia endometrial. Pero si la paridad no está satisfecha o no queremos aún tratamiento definitivo, podemos usar tratamientos conservadores a expensas de tratamiento hormonal. Ahora, por el contrario, si tengo una paciente, pero que tiene atipia, sin atipia, ok, si tiene sin atipia no hay ningún problema, me voy a lo que hemos visto en la edad. Pero si tiene atipia, ok, ahí cambia todo. Si yo encuentro atipia, el tratamiento es quirúrgico, ok, quirúrgico en el sentido de histerectomía. ¿Cuándo va a ser mi tratamiento conservador? Cuando esta paciente no ha tenido paridad satisfecha, pero se le da como tope máximo 1 año para la búsqueda de la gestación. ¿Ok? Listo. Ok. Ahora, vamos. En el tratamiento, nosotros vamos a ver, ya con las hormonas somos expertos, ¿verdad? Netamente vamos a jugar con hormonas. El tratamiento médico ideal es gestágenos, cualquiera que ustedes quieran. Medroxiprogesterona, progesterona, megestrol, etonogestrel, el que ustedes deseen, cualquiera. ¿No funciona? Me voy más arriba, ya no abajo, me voy a origen central, ¿verdad? Y en origen central, GnRH o sus análogos. Ahora vámonos al quirúrgico. El quirúrgico, en muchos casos, me va a servir de diagnóstico y de tratamiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer de primera instancia? Un legrado biópsico o un legrado de tratamiento. ¿Cuándo se trataría de un legrado biópsico? En aquella paciente que yo sospecho de hiperplasia y me viene por sangrado. ¿En quién será tratamiento? Es una paciente que tiene diagnóstico ya de hiperplasia conocido, pero tiene eventos de sangrado frecuentemente, ¿ok? Que no controlo con gestágenos. Entonces eso me va a servir nuevamente. Ya no para diagnóstico, pero sí para seguimiento. Porque si inicialmente esta paciente tenía sin atipia, yo tengo la obligación de controlar si ha migrado a una con atipia. Entonces, este nuevo legrado me va a servir, 1, para saber si está avanzando, ¿no? Y 2, para llevar el endometrio a 0. ¿Ok? Puedo hacer también lo que es la ablación histeroscópica, que consiste simplemente en quemar endometrio. ¿Ok? Y ya lo último, que es la histerectomía. Ok. El tratamiento, nuevamente, el ideal, progestina. ¿Cuál es la función? Va a activar sus receptores, va a haber una desidualización estromal, ¿ok? Y también de forma indirecta va a haber activación de los receptores, inicialmente de progestágenos, pero también de receptores estrogénicos. Y esto va a hacer que haya lo que es la conversión de estradiol a estrona. Y eso a su vez va a conservar o va a hacer que este endometrio tenga estabilidad. ¿Ok? Listo. Dentro de las progestinas, como les dije, tienen la que ustedes quieran utilizar. Megestrol, medroxiprogesterona, norepinrona, el levonorgestrel, la progesterona como tal, que son los más conocidos por el uso más común que nosotros podemos dar. A ver,
David Delgado. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los sistemas liberadores de progesterona o de progestinas que habíamos revisado nosotros en ACOS, en planificación? Doctora, ¿podría ser el dispositivo intrauterino que va a liberar progresivamente progestina? ¿Cuál de ellos? El DIU, doctora, la T de cobre. La T de cobre. Qué bonito, qué bonito. Alguien, por favor, que le ayude. El Mirena. ¿Qué tiene el Mirena? A ver, ¿qué tiene el Mirena? El Mirena es el dispositivo intrauterino liberador de progestina. ¿Cuál es el componente del Mirena? Creo que lo pusieron. A ver, chicos. Dios mío, a la doctora Rivera no le han entendido cómo ha sido. La doctora Rivera se va a deprimir, ¿ah? ¿Nada? Chicos. A ver, es el levonorgestrel. Exacto. Y listo. Ese es uno de ellos. ¿Ok? Y el otro dispositivo liberador de progestinas que colocamos a nivel subcutáneo, ¿cuál es? El más conocido. El de un solo tubillo. El parche, perdón, el implante. ¿Cómo va a ser el parche? Perdón, el implante, doctora. Claro, pues es el implante, pero ¿cómo se llama? Ay, estamos terminando el curso. Tenemos Implanón, Nexplanon, listo. El que más estamos utilizando ahora es el Nexplanon. Y el Nexplanon es el levonorgestrel. ¿Listo? Entonces, cualquiera de esos nosotros podemos ofertar a la paciente. ¿Ok? Por cuestiones de comodidad, no de idoneidad, se utiliza la medroxiprogesterona. Pero si nosotros vamos a utilizar, chicos, la medroxiprogesterona, debemos usarlo en vía oral. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué la recomendación en vía oral? Y alguien me podría decir, pero doctora, la medroxiprogesterona lo puedo usar intramuscular y me olvido de la paciente por 3 meses. ¿Cuál es el problema? La dosis es alta y está asociada, no, ya, si es tiempo de vida, sí tienen relación, sí, pero ¿cuál es la asociación? La medroxiprogesterona está más asociada a la osteoporosis. Por consiguiente, tengo que tener cuidado en su uso, por lo cual no es lo mejor recomendado. ¿Ok? Si por cuestiones de acceso voy a usar la medroxiprogesterona, lo voy a usar en dosis bajas y por corto tiempo. Por eso le decía a quien me preguntó por el tratamiento, idealmente el tratamiento va de 3 a 6 meses. La escuela americana va a 3 meses, la escuela europea a 6 meses. Depende de lo que me hayas leído. ¿Ok? ¿Cuál es la aplicación? 10 miligramos vía oral por 10 días al mes en la segunda fase del ciclo. ¿Ok? Ahora, cuando yo voy a usar el megestrol, la dosis la tienen ahí. La progesterona, que es algo que también tenemos acceso, es de 200 a 300. Pero cuando nosotros usamos progestinas, hablamos de esquemas de alta dosis y esquemas de baja dosis. Los esquemas de alta dosis, ok, son de 21 días por mes y ahí cambian las dosis. Por ejemplo, la medroxiprogesterona la puedo llevar de 40 a 100. La progesterona la puedo llevar de 300 a 400. El megestrol lo puedo usar el megestrol lo puedo usar de 180 a 260. ¿Ok? Listo. En cambio, las progestinas a bajas dosis
¿Qué es lo que va a cambiar? 1, los días. Va solo de 12 a 14 días. Y las dosis son las más o menos parecidas a las que las tenemos ahí. El acetato de hidroxiprogesterona de 10 a 20 miligramos. La progesterona 200 miligramos. Y el megestrol va de 20 a 40 por día. ¿Ok? Los esquemas que ustedes están viendo acá es netamente escuela americana. ¿Ok? Pero si nosotros queremos ser más exquisitos con el manejo del paciente, voy a determinar yo si le voy a dar a altas dosis, que tiene que ver con mayor duración y mayor dosis del fármaco, o baja dosis, que voy a bajar el número de días de 12 a 14 y por consiguiente también voy a bajar la dosis. ¿Ok? ¿Y a quién le doy baja dosis y a quién le doy alta dosis? Ahí yo tengo que jugar con lo que es la clínica y con el tipo de hiperplasia que tengo. Por ejemplo, si tengo una paciente con obesidad, a ver, justo iba ahí, con obesidad, ok, en ese caso me están preguntando por ovario poliquístico. Vamos primero con la obesidad. Cuando encuentro obesidad asociado a hiperplasia, voy a dar a bajas dosis, porque ustedes recuerden que vamos a activar receptores. Y los receptores que primero voy a activar son los de progesterona, pero de forma indirecta voy a activar receptores estrogénicos. Si yo ya de por sí voy a tener conversión periférica, ¿ok? Voy a poder provocar un círculo vicioso. Entonces, en estas pacientes son candidatas de ciclos de baja dosis, ¿ok? Ahora, en el caso del ovario poliquístico, funciona de la misma manera, a bajas dosis. Ahora, me dicen de 3 a 6 meses o ya 6 meses. Depende. 1, la edad de la paciente. Cuanto más joven es, ¿ok? Me voy de 3 a 6 meses. Cuanto más próxima está a la menopausia, le doy un poquito más de chance de 6 meses. Y ustedes dirían, pero ¿por qué, doctora, si tengo mayor riesgo? Ustedes recuerden que una población joven responde muy fácilmente a los cambios hormonales, cosa que no sucede en la perimenopausia. ¿Por qué? Porque mi eje se está descontrolando, ¿verdad? Entonces, para evaluar a esa paciente, yo necesito más tiempo. Pero, ¿cuál es la diferencia? En una paciente joven, yo la puedo simplemente seguir con ecografía. Mientras que a una población más vieja, le tengo que hacer el seguimiento con biopsia. Ahí radica la importancia. Si estoy ante una mujer con perimenopausia, el control a los 6 meses me muestra engrosamiento endometrial o está en el límite, es biopsia. Biopsia es biopsia. ¿Ok? Listo. Ok, otras formas, otros tratamientos, el citrato de clomifeno, el danazol. La metformina, porque netamente tiene que ver con la conversión periférica, la resistencia a la insulina. ¿Ok? Listo. Ahora, vámonos a lo que es seguimiento y mantenimiento. ¿Ok? Como decíamos nosotros, sí va a depender mucho, 1, de la edad y 2, de si ya la paciente tiene paridad satisfecha o no. Y como les decía anteriormente, ¿podemos darle chances? Sí, pero tenemos que decirle que esa paciente tiene que salir embarazada lo más antes posible y se le da 1 año de plazo. ¿Ok? Listo. En las premenopausias tenemos que buscar nosotros el retorno a los ciclos normales. Si esto se logra, lo siguiente que tengo que hacer es control ecográfico del grosor endometrial. Ahora, en las premenopáusicas, por eso les dije, si ustedes se dan cuenta en la misma diapositiva, ¿qué es lo que me dice? Que debo ampliar el intervalo. Y esto netamente tiene que ver con la respuesta que tiene o la capacidad de respuesta que tiene
estas pacientes. Recordemos que en estas pacientes todavía el eje funciona, pero puede estar alterado por cuestiones externas. Entonces lo que yo voy a buscar es ordenarlo y a su vez hacer que esa patología como la hiperplasia no se presente o no se desarrolle. ¿Ok? En el caso de las premenopáusicas, para control biópsico es al año. ¿Ok? Al año. O sea, ¿qué quiere decir? Cada año yo voy a hacer la biopsia. Biopsia. En la posmenopáusica, acorto a los 6 meses. A los 6 meses yo nuevamente hago mi muestra. Por eso es que yo tengo 6, 12 meses de seguimiento estricto. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo en una premenopáusica empiezo sin atipia, se regresa, sigue sin atipia, no avanza, simplemente es control. Pero si ya migra a atipia, le voy a dar un año más. Pero si persiste, fuera útero. En cambio, en la menopáusica, en la posmenopáusica, no. Sea con atipia o sin atipia, se repite el evento histerectomía. ¿Me están entendiendo, por favor, las diferencias? ¿Sí? Ok. Listo. Ahora. Ok. ¿Cómo hago el seguimiento? Si ustedes recuerdan, al inicio, más o menos, o a la mitad de esta clase, yo les dije que hiperplasia de endometrio es diagnóstico anatomopatológico, entonces mi seguimiento es netamente con biopsia de endometrio. ¿Ok? En quienes yo acorto hasta 3 meses por cuestiones de lógica, posmenopáusicas, ¿ok? Con situaciones concomitantes como obesidad mórbida, hipertensión, que vamos a ver que es la triada para cáncer endometrial, acorto los tiempos. Pero el tiempo prudente y aceptable son 6 meses. Ahora, ¿a quiénes yo acorto a 3 meses? En aquellas pacientes que estoy jugando con la dosis de progestinas. ¿Ok? Cuando quiero cambiar mi esquema de progestinas. Porque si ustedes se dan cuenta, yo les he dado una tabla que está aquí, ¿ok? Pero que no necesariamente me habla de los esquemas de alta dosis y las de baja dosis, simplemente de forma general, ¿ok? Pero, por ejemplo, si yo he optado por una paciente darle alta dosis, ¿ok? Y voy a bajarle a una baja dosis, ¿en qué momento lo hago? A los 3 meses. ¿Ok? Listo, chicos. Ahora, una cosa que quería aclararles es el hecho de que la hiperplasia endometrial como tal no se presenta en toda la superficie endometrial. Por eso es que yo a veces hago el ejemplo de, ustedes sí deben conocer o saber porque son de la región. A ver, ¿alguien conoce la alfalfa? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Quiénes conocen la alfalfa? Levanten la manito para ver quiénes están despiertos. La única que conoce la alfalfa es la blanca. Que el resto no conoce la alfalfa, qué horror. O sea, los cuyes solitos se alimentan. Fabiola, ¿estás ahí? Fabiola. Karen, hoy día has estado pero con tu señal fatal. Nicole Vilches. Nicole. Nicole, ¿por qué estás levantando la mano? Cuéntame. Nicole, ¿por qué estás levantando la mano? Cuéntame. Mi señor. Cuéntame, ¿por qué estás levantando la mano, Nicole? A ver, explícame. Levantando la mano, Nicole. Doctora, ahora sí. No, mi señal, doctora, está que es fatal también. Y Ya ves cómo los pesco en una. Ya ves cómo los pesco en una. No, doctora, no, aprendí a alzar la mano por si preguntó
alfalfa y por eso estaba, así conocíamos la alfalfa. Claro, ya te whatsappearon, ¿sí o no? Ya te whatsappearon. Claro, ya te whatsappearon. Ya te whatsappearon. No, ni siquiera tengo mi celular. Listo, chicos. Todos conocemos. Nosotros conocemos la alfalfa, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, también conocemos cómo es la siembra y la cosecha de esto, ¿sí? Entonces, para los que sí saben lo que es cómo, a ver, vamos a ver. Jocelyn Mesa. Jocelyn. Y ahora también te voy a agarrar por la misma, no creo, ¿no? Ya, Jocelyn, cuéntame, ¿cómo se cultiva la alfalfa? ¿Cómo se cultiva, doctora? Ajá. Es una, a ver, vamos a ver, ¿es una planta que da una sola cosecha o es una planta que da varias cosechas? Normalmente es una, doctora, pero cuando ella corta, se corta por camillas. Entonces, cuando se termina de cortar, digamos, si es que algunas raíces han quedado, vuelve a brotar, pero normalmente es una sola. Mentira, qué horror, le voy a hacer cultivar a Jocelyn alfalfa. A ver, ¿quién sabe cómo es la alfalfa? Doctora, pero que yo sepa así, porque cuando he cortado siempre hay veces que sale, doctora. No, mentira. A ver, chicos, la alfalfa es una de las plantas que nos da varias cosechas con una sola siembra. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, mi cultivo de alfalfa, el tiempo sí no sé, creo que son 3 meses o 6 meses, ¿listo? Digámoslo así, planté mi alfalfa, creció el tallo, creció la planta como tal, ¿ok? Y da el primer corte, ¿verdad? Listo. Nuevamente vuelve a crecer y doy nuevamente un corte. Y esto se puede repetir por varias ocasiones. Si ustedes se dan cuenta, es más o menos cómo funciona el endometrio. Sería mi plantita de alfalfa, ¿ok? Que crece mensualmente y que mes a mes se corta. Pero ¿qué es lo que pasa? En mi chacra de alfalfa, en la mitad, en la segunda cosecha o en la segunda siembra o en la segunda, claro, en la segunda cosecha, yo voy a ver que al centro, un tablón, como le llaman acá, o una zona, ha crecido más grande. ¿Listo? Yo feliz, ¿no? Creció más. Pero para la siguiente cosecha, ese mismo tablón ya no va a crecer grande, sino va a crecer más grande, pero se va a hacer amarillo o naranja. Ese es mi hiperplasia endometrial. No es en toda la superficie endometrial que se da lo que es esta patología. No, es en un segmento. Y es una alteración que justamente aprovecha el recambio mensual que hay de esta glándula. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, si tú le vas a dar el diagnóstico a una paciente de hiperplasia endometrial, no te va a entender si tú agarras y le dices, señora, tiene hiperplasia endometrial. No. Tú tienes que explicarle con algo. Por eso les digo, les doy el ejemplo de la alfalfa, ¿no? Porque a mí me sirve, la verdad, para los pacientes. Les explico más o menos de forma similar y ya después les digo que así conforme creció primero más grande y después ya me cambió de color, cosa que ya no me sirve, ¿ok? A su vez, así, en ese foco, se puede hacer cáncer de endometrio. ¿Listo? Por lo cual, yo necesito el seguimiento. Es una de las patologías en la cual yo no debo de abandonar al paciente, porque si yo abandono o no hago que esa paciente entienda su diagnóstico, su seguimiento, lo que va a pasar es que la próxima vez que yo la vea, posiblemente la vea con cáncer. ¿Ok? Y mucho más importante, tengo que buscar mis factores que van a exacerbar esa patología. ¿Listo, chicos? Yo no sé por qué con ustedes nunca puedo avanzar más rápido. Se supone que hoy día iba a ser hiperplasia de endometrio y cáncer de endometrio, pero no voy a poder. Entonces, el día domingo estamos
encontrándonos por favor a las 5 de la tarde para hacer cáncer de endometrio y con eso ya estaríamos terminando lo que es el curso. ¿Ok? Vamos a tratar en lo posible el día domingo estar casi todos los docentes, pero sí las dos docentes principales para resolver dudas o inquietudes que tengan previo al examen. ¿Ok? ¿Alguna duda, queja, murmendra? Doctora, buenas tardes. Buenas noches. ¿Por qué tan seria, Gabriela? Nada, doctora, está haciendo frío. A ver, Gabrielita, cuéntame. ¿Cuál de las hiperplasias es la que está más asociada a cáncer de endometrio? ¿Quién le ayuda, por favor? Dime, Blanca. La hiperplasia endometrial con atipia, doctora. Exacto, la hiperplasia con atipia. Denis Taipe. Denis Taipe. Sí, doctora. Buenas noches, Denis. Cuéntame, ¿cómo hago el diagnóstico de hiperplasia endometrial? ¿Cuál es el gol estándar para diagnóstico? Biopsia, doctora. Exacto, es la biopsia. Listo. Yasmín. Sí, doctora. Buenas noches, Yasmín. No, aunque tú ya participaste, Yasmín, vamos a darle la oportunidad a alguien más. Michelle, hoy día quiero... Michelle, acá hay dos. Michelle Chávez, exacto. Michelle, ¿cuál es el tratamiento gol estándar para hiperplasia endometrial? Los gestágenos, doctora, en la parte médica. Perfecto. Y por último, Rocío Bendezú. Rocío Bendezú. Rocío, dime por favor la clasificación actual de la OMS. A ver, ¿quién le ayuda, por favor? A ver, Tiziana. Es la hiperplasia con atipia, hiperplasia con atipia, el de Barbolín y carcinoma. Excelente. Chicos, con eso yo me doy por satisfecha. ¿Listo? Así es que más regalado las preguntas para el examen creo que no han estado. Es cuestión solamente de repasar.